A todos, soy Ana Luisa Mogollón y bienvenidos a un nuevo video en Sin Derecho. Bien, el tema que he considerado hablar el día de hoy es sobre el libro sexto de nuestro Código Civil, es decir, las obligaciones, ¿no? Es un tema básico del aspecto civil de nuestro derecho, por algo fundamental, ¿no? En primer lugar, cuando queremos hablar de obligaciones, hay que distinguirla de otro término similar en el lenguaje coloquial, que podemos usarlo como es el deber, ¿no? Podemos nosotros en nuestro lenguaje cotidiano confundir lo que es una obligación y un deber. Pero en aspecto jurídico no debe ser así. ¿Qué tipo de deberes hay? Podemos hablar de un deber moral, ¿no? Social, que es el que todos conocemos, como tengo el deber de respetarte, el deber de saludar, el deber de cuidar a mi familia, es un deber moral, ¿no? Que no tener mayor represalia que un reproche social, o que la gente te vea mal, o tal vez algún tipo de amonestación social o familiar, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de deber con mayor alcance, que es un deber jurídico, ¿no? Y hay que saber diferenciar un deber jurídico de una obligación, ¿no? Que esté en ese mismo ámbito de la esfera normativa. ¿Qué es lo que lo va a diferenciar? Un deber jurídico de por sí no es determinado, ¿no? No tiene unos sujetos sobre los cuales va a recaer este deber de manera determinada. Es decir, un deber jurídico es aplicable para todos los sujetos de derecho que están enmarcados en el mismo marco normativo, para la redundancia, ¿no? Y eso es lo que difiere de una obligación. Una obligación tiene un carácter privado. Yo voy a tener la obligación únicamente de manera estrecha, de manera directa, con una persona. Bueno, ya sabemos que esta puede ser natural, jurídica, pero con un solo sujeto de derecho. Entonces, por ejemplo, yo tengo la obligación de pagarle a José 1.000 soles mensuales porque él me está arrendando un departamento, ¿ya? Entonces, no podemos decir que ese es un deber jurídico, porque no todos somos arrendatarios de ese inmueble, y no todos tenemos la obligación, por ende, de pagarle a José eso, o de pagarle a una persona X esa cantidad de dinero. Lo que sí vendría a ser un deber jurídico, ¿no? Por ejemplo, un deber jurídico sería la fidelidad en el matrimonio, ¿no? Sino cuando llegue el momento de casarnos, porque es una perspectiva general, tendremos el deber jurídico de prestar fidelidad. La fidelidad puede en un momento ser visto como un deber moral, ¿no? En el sentido de que la sociedad te reproche. Pero también recordemos que el adulterio es causal de divorcio. Entonces, esto podría ser parte de un deber jurídico, en los que todos, obviamente los que decidimos casarnos, estamos sujetos. Entonces, esa es la diferencia, en primer lugar, entre un deber jurídico y una obligación. Y estas obligaciones conocemos que se van a dividir en obligaciones de hacer, de no hacer y de dar. El día de hoy quería centrarme en las obligaciones de hacer, ¿no? Y específicamente cómo estas van a diferir de otras, ¿no? Cuando hablamos de las de hacer, en diferencia contra las de dar, estamos hablando de servicios, ¿no? Las de dar serían aquellos bienes que tienen un carácter de derecho real. En cambio, las obligaciones de hacer van a ser aquellas encargadas de regular cualquier prestación de servicio. ¿Cómo se va a regular esta prestación de un servicio? ¿No? Entonces, esa relación jurídica, bueno, de carácter obligatorio, que son las obligaciones, entonces va a ser ese vínculo entre un sujeto activo, el acreedor, y un sujeto pasivo, el deudor, ¿no? Entonces, el acreedor tiene ese derecho de exigir al deudor una prestación, ¿no? Un comportamiento, en este caso, de una obligación de hacer, que sería la emisión de un servicio, o simplemente de que otorgue algo en carácter de un comportamiento. ¿Para qué? Para que este acreedor se vea satisfecho, ¿no? Satisfecho su interés
o su necesidad que tuvo al momento de iniciar esta relación jurídica de obligación. Y para ello he creído conveniente exponer o explicarles a través de un caso, ¿no? Una jurisprudencia que he visto oportuna y que deseo mostrarles. Por ahí estamos hablando de la casación 869-2017, ¿no? Esta es una casación con respecto a estas obligaciones de hacer, en donde la demandante va a ser la señora Seila Pilkomamani Atencio, ¿no? Que en una primera instancia presentó una demanda de obligación de hacer contra la institución educativa, que luego vamos a comentar, pero que en este recurso de casación la interpone contra el gobierno regional de Puno, ¿no? Ante la Corte Superior de Justicia de Puno. Aquí está en el año 2019, ¿no? Hay que mencionar cuál es su pedido, ¿no? Cuál es el pedido petitorio para este recurso de casación. ¿Qué nos señala la señora Pilkomamani o que solicita? No, que se le retorne el derecho a poseer el stand que ella está ocupando, ¿no? Que retorne a ocupar este stand. La señora Pilkomamani, para la fundamentación de sus recursos, habla sobre infracciones normativas, ¿no? En primer lugar, al artículo 5 de su título preliminar, al 1148 y al 1361 de nuestro Código Civil. Acá el que nos atañe con mayor relevancia es el 1148, ¿no? Que está en el libro sexto de nuestro Código Civil y que habla sobre las obligaciones de hacer, específicamente en el aspecto del plazo y el modo. Además, bueno, en la parte ya procesal también menciona de que hubo una infracción normativa a esos artículos 139, inciso 5 de la Constitución, el título séptimo del título preliminar, el 50, inciso 6 del Código Procesal Civil, que habla sobre una vulneración a su debido proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál era el pedido? El retorno a ocupar el stand número 2. Y aquí está señalado. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, en antecedentes podemos hablar de que la señora Pilkomamani interpuso una demanda de obligación de hacer contra la institución educativa Glorioso San Carlos de Puno, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues la sala la declaró infundada, ¿no? Y eso fue corroborado en segunda instancia, que no solo revoca este carácter infundado, sino que también lo añade y lo declara improcedente, por los argumentos que voy a comentar después. Entonces vamos a explicar un poco sobre los hechos, ¿no? ¿Cómo han sido los hechos? Bien, se ha instalado una serie de stands en el Estadio Simón Bolívar, que es propiedad de esa institución educativa, ¿no? Entonces, la señora Pilkomamani es arrendataria, firmó su contrato de arrendamiento de este stand número 2 desde el año 2008, ¿no? Y ella señala en uno de los fundamentos de lo que está aquí, el primer fundamento de la infracción normativa, el plazo y modo de las obligaciones de hacer, porque ella considera de que no se tomó en cuenta las mejoras que hizo a este stand, ¿no? ¿Qué nos señala la demandante? Ella menciona de que hizo mejoras en este inmueble, en este stand, y que estas deberán ser pagadas como alquileres correspondientes al año 2012, ¿no? Entonces, no solicitó una retribución explícita de dinero en carácter líquido, sino que mencionó o acordó con el arrendador de que estas sean consideradas como pago de unos meses de alquiler posteriores, ¿no? En el año 2012. Bien. Sin embargo, ¿cuál es el motivo de discrepancia en este caso? Desde el año 2010, exactamente en el 16 de diciembre del 2010, inician trabajos de remodelación en el colegio, específicamente en ese estadio. Esto específicamente luego de un acta de acuerdos con el CONEI y APAFA, ¿no? De la institución educativa, en donde, bueno, en un primer lugar se intentó
desalojar los stands mediante la fuerza, ¿no? Sin embargo, se llegó a un acuerdo y les dieron un plazo de 24 horas a todos los ocupantes para que retiren sus cosas, ¿no? Para que les ocupen los stands. Y se acordó que concluida la obra, ellos podrían retornar la posesión de los mismos, ¿no? Podrían retornar a sus establecimientos. Pero hubieron tres condiciones para ello, ¿no? En primer lugar, obviamente que se dé la obra por concluida en su totalidad, de que haya una firma previa de contratos de alquiler de los que están ocupando el stand para que se verifique, ¿no? La titularidad de la posesión misma. Y tercero, que se termine con la revisión de expedientes, con la liquidación de los gastos, ¿no? Eso eran las tres condiciones para el retorno a la ocupación de estos establecimientos, ¿no? Y es aquí donde va a haber una discrepancia entre lo que menciona Pilco Mamani con la institución educativa. Ante ello, ¿cuál fue la respuesta de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Puno? Bueno, personificada en el señor Rodolfo Gilmar Chávez Salas, mencionaba de que la señora Pilco Mamani no cumplía con la segunda condición en primer lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque no acreditó de manera expresa tener la calidad de inquilina, ¿no? Si bien mencionamos de que la señora comentaba de que ella sí tenía un contrato de arrendamiento firmado, no pudo a las finales demostrar ello. El hecho de que tenga eléctrica no significa o no merita la existencia de una relación contractual, en este caso de arrendamiento con el Estado. Y este fue el motivo principal por lo que en primera instancia, como les mencionaba y lo podemos ver en este cuadro, a quo se declara infundada su demanda de la señora Pilcomamal, ¿no? En segunda instancia, lo que se va a hacer es revocar esta sentencia infundada y se le va a dar incluso el carácter de improcedente, ¿no? ¿Por qué motivos? En primer lugar, también señala la sala de que la señora, si bien no ha podido señalar o comprobar las condiciones exigibles para que se pueda hablar de una relación contractual o que tenga firmado un contrato de alquiler. Además de ello, en esta estipulación tres condiciones, cuando hablamos de la tercera, de la revisión de expedientes de liquidación de gastos, no se ha señalado un plazo exacto para esta revisión de expedientes, ¿no? Además, en la conclusión de la obra, si bien ya terminaron los trabajos de remodelación y los arrendatarios de esos stands ya querían regresar a la ocupación de ellos, no se puede hablar de una conclusión de obra, señala la sala, cuando aún no se ha inaugurado, por así decirlo, el estadio, no se ha inaugurado, ¿no? Y señala y leo explícitamente, dice, la obra no se inauguraba porque no se habría recepcionado conforme a la ley, tratándose de una obra sujeta a la ley de contrataciones del Estado. Entonces, no se le puede exigir a esa institución educativa que pida ya o permita el retorno de los demandantes del stand que antes ocupaban, pues, ¿no? Porque aún no era inaugurada y no se puede hablar de una conclusión explícita de la obra, ¿no? Entonces, como podemos ver, las tres condiciones en su totalidad o no se daban, o como en el caso de la tercera, no fue explicada de manera exacta con respecto a los plazos. Entonces, he ahí una discrepancia. ¿Cómo responde la señora Pilco-Mamani sobre lo que menciona la Procuraduría Pública de que no acredita tener la calidad de inquilina? Pues ella menciona de que, si bien es cierto, ella misma, su persona, no firmó ese contrato de arrendamiento, lo hizo un tercero. Y eso lo demostró con un testimonio, ¿no? Con un testimonio junto de, bueno, la copia legalizada de esta firma, etcétera, ¿no? Sin embargo, aún así la sala consideró de que no logró acreditar este contrato de alquiler con su persona, ¿no? Además de ello, también podemos hablar meses de alquiler que la señora debía,
¿no? Como mencionamos al inicio, la señora hizo mejoras en el stand. Debía los últimos meses de alquiler. Sin embargo, ella llegó a un acuerdo que estas mejoras que estaba haciendo iban a ser consideradas como pago de cuotas de alquiler, ¿no? O sea que tampoco fue considerado. Y sobre ello, ¿qué nos dice la segunda instancia? Como lo mencionaba acá anteriormente, aquí, en RPM, la segunda instancia va a revocar la primera que declara infundada y la va a declarar improcedente, incluso, ¿no? Improcedente en el sentido de que se les permita ocupar los stands. Sin embargo, la va a declarar fundada la misma en el extremo de que va a pretender la revisión de cada uno de los expedientes con la liquidación de gastos, ¿no? Ocasionados por la habilitación de los stands, ¿no? Que se estipule un plazo exacto para los mismos. Y viene esta contradicción de que la revoca, la declara improcedente, pero la declara fundada en una parte. Uno de los argumentos por la que la señora Pilcomamani, exactamente el segundo, para ella vulnera su derecho al debido proceso, ¿no? Entonces, ¿qué nos señala los fundamentos ya la sala en este recurso de casación? Como lo podemos ver en este recurso de casación, también lo declaran infundado. ¿Bajo qué aspectos? Sobre el primero, a la infracción normativa sobre el plazo y modo de las obligaciones de hacer, que ha delimitado a este colegiado, ¿no? De que exactamente deben cumplirse con arreglo a lo expresado en ellos cualquier tipo de acuerdo u obligaciones que sea considerado, ¿no? Por parte de la arrendataria de la institución educativa. Sin embargo, para ellos, la demanda de la señora Mamani se basa más en cuestionar la interpretación que ha tenido el colegiado con respecto a estos términos, ¿no? Y para ellos no debió ir por ahí, sino que tuvo que estar orientado a denunciar la aplicación de la norma, ¿no? Conforme a cómo se están cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Entonces, para ellos, sus argumentos sobre una vulneración del debido proceso no se vinculan con la denuncia de la afectación, ¿no? De lo acontecido en el proceso mismo, sino está cuestionando la decisión del colegiado en la no aplicación de estas normas. Es por ello que desestima este primer fundamento, ¿no? De la demanda. Por ello, va a mencionar de que el colegiado se ha cumplido con exponer razones prácticas y jurídicas porque se ha determinado esa decisión, ¿no? Se vio para ellos una motivación correcta y por ende no se ha brindado el debido proceso del demandante. ¿No? Y considera en qué sentido, ¿no? De que en este caso la, el colegiado no ha vulnerado el principio de congruencia al momento de su motivación. Y bueno, va a repetir algunos de los argumentos de las instancias anteriores, ¿no? Y que la señora no logró acreditar su relación contractual, ya que lo firmó un tercero. La obra aún no se concluía en su totalidad, por lo que no se puede hablar de una terminación de esta para que las personas puedan regresar a tomar posesión de los stands. Y bueno, luego de que las partes acuerden un momento, un plazo adecuado para la revisión de lo que es segunda obligación, los expedientes con la liquidación de los gastos, ahí se podría hablar ya de terminación de ese plazo, ¿no? Entonces, por ello también declara improcedente este segundo fundamento y declara infundado el recurso de casación. En este sentido, podemos ver un aspecto fundamental de lo que son las obligaciones, ¿no? Para que una obligación se pueda hablar de que ya haya sido pagada en su totalidad, no solo hablamos de dinero. Cuando hablamos de pago, no solo hablamos de dar un dinero, bueno, sea físico o un título,
para de esa manera contraprestar, ¿no?, un servicio. En una obligación, en este caso como serían las de hacer, tiene que cumplirse explícitamente cada una de las condiciones que se han estipulado. En este caso podemos haber visto que han habido 3 condiciones, ¿no?, en donde tienen obligaciones de hacer la institución educativa, que era la culminación de la obra y la revisión de expedientes, pero también tiene obligación la señora, o bueno, en su totalidad todos los que ocupaban los stands, que era acreditar su contrato de alquiler, ¿no? Entonces, se necesitaba exactamente que se cumplan estas para hablar de una obligación de hacer del colegio para con la señora, que se le permita la posesión de nuevo de los stands. Espero que les haya gustado este caso. Les invito a que lo lean, que lo analicen y bajo su perspectiva mencionen también en estos comentarios si están de acuerdo con el colegiado, lo que ha resuelto en este recurso de casación o lo que se ha resuelto en las primeras 2 instancias. Es un caso interesante, básico, pero sobre todo muy lectivo sobre ese tema de las obligaciones de hacer. Espero que les haya gustado y que se hayan sentido movidos por este interés del derecho civil. Y tal vez vamos a estar analizando el tipo de casos sobre obligaciones. También es muy interesante el tema de concurrencia de acreedores, que habla sobre el mejor derecho de propiedad. Incluso déjenme en los comentarios, menciónenos si desean que hagamos un video sobre eso. Y pues nada, muchas gracias. Ha sido todo en este video de Sin Derecho.